Nuevamente, hermanos, en esta tarde quiero desearles un feliz sábado a cada uno de ustedes. Dios nos dé su bendición y Dios nos dé su protección. Dios nos dé lo planeado que ya tiene para cada uno de nosotros. Seguimos estudiando el libro del profeta Jeremías. Ya se habrán dado cuenta, hermanos, que en este libro hemos encontrado cosas que a simple vista no están en el libro, pero cuando profundizamos un poco, pues ahí las encontramos. Allí están y sin duda alguna Dios nos las muestra, Dios nos permite descubrir esas cosas que Él quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. El pasado sábado vimos un texto de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Dice Dios en este texto así: clama a mí y yo te responderé y te haré saber cosas grandes y profundas que tú no conoces. Y en la tarde del sábado, hermanos, en la mañana del sábado, pudimos examinar tres palabras. Una era la revelación, otra la inspiración y otra la iluminación. De esto hablamos al mediodía. Y entonces, hermanos, aquellas personas que tuvieron experiencia relacionada con la iluminación se sintieron felices porque el mensaje lo entendieron bastante bien, porque el Espíritu Santo les ayudó. Y aquellos que tuvieron la experiencia relacionada con la inspiración, estos fueron hermanos que dijeron: ay, qué interesante está esto, yo lo voy a compartir. Pero aquellos que tuvieron la experiencia de la revelación, hermanos, en cuanto llegaron a casa, hicieron algo. Le pidieron a Dios, clamaron a Dios para que les enseñara cosas grandes y profundas. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Estamos seguros, hermanos, que el plan de Dios es que cada sábado que vengamos, no solamente nos sintamos felices por ser iluminados por el Espíritu Santo, no solamente nos sintamos felices por ser inspirados, sino el plan de Dios es que nos sintamos felices por la revelación que Dios tuvo en nuestra vida, y lo que aprendemos aquí, inmediatamente cuando llegamos a casa, lo vamos a practicar. Hermanos, no estamos hablando de aquellas personas que estuvieron aquí solamente en cuerpo. Tal vez hubo alguna que estuvo solamente en cuerpo, pero su mente estaba lejos. Tal vez hubo personas así, hermanos, tal vez no. Pero si hubo una persona o más personas así, déjenme decirles, hermanos, que no hubo iluminación, no hubo inspiración y menos revelación. ¿Cuántas cosas podemos perder, hermanos? Hablamos de esas tres palabras el sábado, pero realmente estas tres palabras se aplican todos los sábados y cada vez que escuchamos la palabra de nuestro Dios. ¿Se entiende esto? Bien. Ahora vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Vamos a concentrarnos a leer el versículo número 11. Igualmente, hermanos, en esta tarde, en esta noche, estoy seguro que Dios desea darnos una bendición, no solamente para que seamos iluminados por su Santo Espíritu, no solamente para que seamos inspirados por Él, sino que tengamos una revelación, que Él se nos revele a cada uno de nosotros. Hermanos, para esto necesitamos hacer poquito nosotros, solamente poner atención, concentrarnos, buscar los textos y con la ayuda de Dios poner nuestra mente aquí. Si alguien tiene algún problema, alguna situación difícil, que eso no sea obstáculo, hermanos, para que estemos en otro lado, cuando podemos estar aquí, en la presencia de nuestro Dios, y que sea Dios el que le hable a cada uno de nosotros.
De esa manera tendremos esa experiencia de revelación. Y entonces, versículo 11 dice así: 21 años tenía Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado fidelidad delante de Dios. Fue obstinado y se empeñó en no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Este es Sedequías, rey de Israel, que tenía ¿cuántos años cuando comenzó a reinar? 21 años. ¿Reinó cuántos años? 11. Y dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y habla algunas cosas de esas que hizo malas. Número 1, no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Y número 2, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado fidelidad delante de Dios. Fue obstinado y se empeñó en no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Hermanos, ¿creen ustedes que en alguna parte del mundo haya personas que se parezcan un poquito a Sedequías? Sí. ¿Verdad que sí? Ojalá, hermanos, que no seamos ninguno de nosotros que se parece un poco o mucho a Sedequías. Vamos a ir al libro del profeta Jeremías. Capítulo 34. Capítulo 34 del profeta Jeremías, dice el versículo 1 así: palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército, todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades. Dijo así: esto ha dicho Jehová, Dios de Israel: ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová: yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, el cual la entregará al fuego. Si alguien no entendió, hermanos, lo que leímos en Crónicas es un resumen de la vida de Sedequías, pero aquí estamos viendo paso por paso. Jeremías capítulo 34 nos dice cómo estaba la situación en Jerusalén. ¿Era una situación buena, bonita? ¿Cómo ven? Miren, leo otra vez el 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército, todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades. ¿Cuánta gente estaba peleando contra Jerusalén, hermanos? ¿Poquita? Muchísima, muchísima. Para que nos demos una idea, hermanos, pensemos que Estados Unidos, con otros 3 o 4 países de aliados, viene a atacar a Morelia. De ese tamaño estaba la situación. De ese tamaño. Y aquí Estados Unidos, bueno, pues no tiene mucha fama que haya derrotado a países. Pero en este caso de Nabucodonosor sí. Y viene y pelea contra Morelia. Y en ese momento hay un mensaje para Sedequías, rey de Judá, rey de Jerusalén. Sí. Aquí en este mensaje vemos cómo Dios quiere transmitirle a Sedequías sus planes que Dios tiene para él. Vemos aquí cómo Dios quiere transmitirle esperanza
Porque si ustedes se dan cuenta, aunque el rey fue malo, es malo, pero con todo y eso, si ustedes se dan cuenta, Dios le habla con misericordia, le habla con amor y le da buenas noticias. Miren el mensaje. Esto ha dicho Jehová, Dios de Israel. Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así ha dicho Jehová. Yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, el cual la entregará al fuego. Y tú no escaparás de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, que te hablará cara a cara, y entrarás en Babilonia. Con todo, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá, porque así ha dicho Jehová acerca de ti, no morirás a espada. ¿Era buena noticia? ¿Eran buenas noticias? Sí, hermanos. En paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te entregarán diciendo, ay Señor, y te endecharán diciendo, ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Habló pues el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Versículo 7. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis, contra Seca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, solo estas habían quedado. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. En esa situación tan lamentable que estaba pasando Judá, que estaba pasando Jerusalén, se le ablanda el corazón a Sedequías, hermanos. Se le ablanda el corazón y dice, ay, algunos de nosotros, algunos funcionarios, alguna gente importante de aquí de Jerusalén, tiene criados, tiene siervos. Y esto Dios nos había dicho que no tendríamos que hacer, que no íbamos a hacer lo mismo que las otras naciones. Y manda mensajes a todas partes con palabras de reflexión, llegando a una conclusión. Se acaba la esclavitud. No hay criados. Tienen desde este momento completa libertad. Ya no pertenecen a las personas más ricas. Tienen libertad. Versículo 8, esto es lo que dice. Palabra de Jehová que vino Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejara libre a su esclavo hebreo y a su esclava hebrea, y que nadie los usara más como esclavos. Cuando oyeron todos los jefes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su esclavo y cada uno a su esclava, que nadie los usara más como esclavos, obedecieron y los dejaron libres. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Los dejaron libres. Está en guerra, está Nabucodonosor peleando contra las ciudades. Recibe un mensaje Sedequías, se le ablanda el corazón y entonces manda que toda la gente deje libres a sus esclavos. Ya no más esclavos, ya no más siervos, no más siervas. ¿Sí? Hermanos, dice la historia que así como pasó en Jerusalén muchos años después, aquí en este momento pasó algo similar. De una manera sorpresiva, que nadie se lo esperaba, los ejércitos de Nabucodonosor se detuvieron, se detuvo la guerra y se hicieron a un lado, como tocando retirada, como que se iban. Cuando sucede esto, aquel corazón blando
que se le había puesto a Sedequías, aquel corazón blando que se le había puesto a toda la gente importante de dinero, que tenía esclavos, que tenía esclavas, siervos, siervas, y que las habían dejado ir. ¿Qué creen que pasó con ese corazón? Se endureció otra vez, hermanos. Otra vez se endureció. Versículo 11. Pero después se arrepintieron. Se arrepintieron. E hicieron volver a los esclavos y a las esclavas que habían dejado libres, y de nuevo los sujetaron como esclavos y esclavas. ¿Qué tan genuino fue ese arrepentimiento? Ese corazón blando de decir, de veras, yo como rey estoy actuando mal. ¿Cómo es posible que yo tenga siervos, que yo tenga esclavos, tenga esclavas? Y hay mucha gente que está haciendo lo mismo. Pareciera ser que era un arrepentimiento genuino, hermano. Pero cuando se retiró el ejército de Nabucodonosor, que parecía que estaba tocando retirada, parecía que se iba, parecía que se había acabado la guerra, entonces dice que se arrepintieron, y otra vez, tanto el rey Sedequías como toda la gente, volvió otra vez a traer a los esclavos. ¿Cuántas de las veces tú has pensado en tu arrepentimiento si es genuino o es falso? ¿Cuántas veces el arrepentimiento que pareciera genuino es un arrepentimiento falso y solamente se debe a las circunstancias que estamos pasando? Pero si en un momento las circunstancias cambian a nuestro favor, ¿qué sucede? Seguimos igual, haciendo lo mismo. Alguien le llega una enfermedad de cáncer, alguien le llega una enfermedad grave, ¿y qué sucede? Ay, Señor, mira cómo te he fallado, pero de hoy en adelante las cosas van a cambiar. Señor, cúrame por favor. Y Dios hace el milagro, y cuando la persona se siente bien, ¿qué pasa? Esto que sucede con Sedequías, que sucede con la gente, hermanos, que estamos leyendo, no es un hecho aislado, no es algo que sucedió, sino es algo que, si bien es cierto, ya sucedió, pero que esto se repite muchas veces en mucha gente. El último arrepentimiento que tú tengas, ¿cómo vas a saber si es verdadero o no? ¿Me hago entender lo que estoy preguntando? Se parece mucho al verdadero. Se les hablando al corazón, dijeron estamos haciendo mal y dejaron libres a la gente, pero una vez que la situación se les compuso un poquito, se les olvidó y entonces otra vez trajeron a los esclavos y a las esclavas. Versículo 12. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le hubiera sido vendido, durante 6 años le servirá, y luego lo dejará ir. Pero vuestros padres no me escucharon, ni inclinaron su oído. Vosotros os habíais hoy convertido, y habéis hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habéis hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto atrás y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su esclavo y cada uno a su esclava, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean esclavos y esclavas. Por tanto, así dice Jehová: ya que vosotros no me habéis escuchado para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero, he aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que quebrantaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia,
dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los jefes de Judá y a los jefes de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cadáveres serán comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Versículo 21. A Sedequías, rey de Judá, y a sus jefes los entregaré en manos de sus enemigos, en manos de los que buscan su vida, y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se ha retirado de vosotros. Yo mandaré, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad. Pelearán contra ella, la tomarán y la entregarán al fuego. Y convertiré en desolación las ciudades de Judá hasta no quedar habitante alguno. Cuando un rey aquí en la tierra, un presidente, promulga una sentencia así, termina diciendo, he dicho. ¿Sí ya han visto esto? ¿Qué quiere decir eso? He dicho. No hay marcha atrás. Así es. Sí. Y entonces, ¿qué tan claro es el mensaje de Dios, hermanos, para Sedequías? ¿Qué tan claro es el mensaje de Dios para aquella gente? Estuvo a punto de ganar la victoria a la gente. Dice, se habían convertido, ya estaban convertidos. Algún día se dirá algo así de nosotros. El hermano X ya estaba convertido, pero volvió atrás. La hermanita ya estaba convertida, pero volvió atrás. Los hermanos de la iglesia de Praderas ya estaban convertidos, pero volvieron atrás. Se puede dar este caso, hermanos. Y es triste. ¿Cuánto perdieron? ¿Cuánto perdieron estas personas de las cuales estamos leyendo? Todo. De una manera clara, Dios le dice a Sedequías, mira, los planes que tengo para ti son estos. Si tú te sujetas al rey Nabucodonosor, tú vas a ir allá, ya vas a estar en paz. ¿Qué tan claro era este mensaje? Creo que demasiado claro. Tan solo el saber que el rey del universo tiene planes para la iglesia de Praderas es algo bonito, es algo hermoso. Pero saber que el rey del universo tiene planes especiales para ti, que te tiene en su mente, a ti en forma personal, hermanos, yo no sé cómo podríamos explicar lo que esto significa. Por nombre. El mensaje que Dios le da a Jeremías, notan que le da nombre. Mira, tú ve y dile a Sedequías esto. ¿Qué cosas tan importantes estamos leyendo en este día, hermanos? Vamos a Jeremías 38. Una forma más clarita, hermanos, si ustedes quieren verlo así. Jeremías 38. Versículo 17. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová. Si hubiese entendido, hermanos, si Jeremías le dice a Sedequías, mira Sedequías, hay un mensaje para ti, te lo voy a decir. Pero se entiende todavía algo más grande cuando Jeremías le dice, así ha dicho Jehová. Tal vez previendo Jeremías que Sedequías pensara que lo que le va a decir son ideas de él,
Es un mensaje de él. Por eso empieza diciendo Jeremías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Cuánta profundidad hay en esto, hermano? Jeremías simplemente le hubiera podido decir a Sedequías, así ha dicho Jehová. Pero no. Se va más hondo, más profundo, para que Sedequías vaya meditando, reflexionando. ¿Con quién está tratando? Por eso le dice, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Y no se queda ahí, Dios de Israel. Cuando escucha a Sedequías estos títulos de Dios, Dios de los ejércitos, tiene que venir a su mente de Sedequías las veces que Dios peleó en muchas guerras a favor del pueblo de él, del pueblo de Israel. Por eso se le conocía a Dios de los ejércitos. Cuando había guerras, cuando peleaba a Dios. ¿Cuántas cosas se le pudieron venir a Sedequías cuando escuche estos títulos? Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregas enseguida a los jefes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será incendiada. Vivirás tú y tu casa. Hermanos, ¿en qué idioma le estaba hablando Dios a Sedequías? ¿En un idioma que entendía Sedequías o que no lo entendía? ¿Qué palabras estaba usando Dios a través de Jeremías? ¿Palabras que no entendía Sedequías? ¿O palabras sencillas, claras? En este mensaje, Dios le estaba dando muchas vueltas al mensaje para que Sedequías no lo entendiera. No. En pocas palabras, sencillas, claras. Imagínate por un momento que tú eres Sedequías. Y entonces viene Jeremías y te dice así. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregas enseguida a los jefes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será incendiada, vivirás tú y tu casa. Pero venía la otra parte, hermana de ella. Pero si no te entregas a los jefes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos. Ellos la incendiarán y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de que los judíos que se han pasado a los caldeos me entreguen en sus manos y hagan burla de mí. Hermanos, ¿cuánta confianza tenía Sedequías en Dios? Si Dios le está diciendo una cosa y él tiene desconfianza, él tiene duda de que no vaya a ser como Dios está diciendo, ¿cómo es posible que un rey, hermanos, no conociera a Dios? ¿Se acuerdan de aquellos que estaban construyendo una torre que querían que llegara al cielo? ¿Por qué? Porque si venía un diluvio, ellos poder escapar. Pero ya Dios había dicho que no iba a haber diluvio. Pero de alguna manera se entiende de que aquellos buenos venían de Nimrod, de gente que no conocía a Dios, no era el pueblo de Dios. Pero ahora el rey, poniendo en duda la palabra de Dios, y todavía Jeremías en el versículo 20 le dice, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Versículo 21, pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán entregadas a los jefes del rey de Babilonia y ellas mismas dirán,
te han engañado y ya han prevalecido contra ti tus enemigos, hundieron en el barro tus pies, se volvieron atrás. Entregarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que serás entregado al poder del rey de Babilonia, el cual prenderá fuego a esta ciudad. Dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras, y no morirás. ¿Cómo ven, hermanos? Pongámonos por un momento en los zapatos de Sedequías. Habiendo tanta gente, pero en ese momento Dios se dirige directamente a Sedequías, tal vez porque era el rey. Mensaje directo para Sedequías. Mensaje claro, mensaje sencillo. Y le dice lo que tenía que hacer. Haz esto que te conviene hacer. Mira, si tú te entregas a los jefes de Babilonia, no va a pasar ya nada. La ciudad no la van a quemar. ¿Sí? Vas a escapar tú y tu familia. Pero si no te entregas, entonces, bueno, van a venir, van a quemar la ciudad. Vas a tener muchos problemas tú, tu familia y aún las mujeres de esta ciudad. Hermanos, ¿será que alguno de nosotros que estamos aquí presentes, si hubiera sido Sedequías, será que hubiéramos reaccionado igual que Sedequías? ¿Qué influyó ahí? El orgullo de Sedequías. ¿Cómo yo me voy a entregar al enemigo? El miedo, que no había razón, porque Dios le estaba prometiendo cosas. 39 de Jeremías, versículo 3. Entraron todos los jefes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio. Nergal, Sarecer, Sangar Nebo, Sarsequim, jefe de los eunucos, Nergal, Sarecer, alto funcionario, y todos los demás jefes del rey de Babilonia. Versículo 4. Al verlos, Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta, entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Áraba. Versículo 5. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en la llanura de Jericó. Lo apresaron y lo hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual lo sentenció. Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste, en Ribla. Asimismo, el rey de Babilonia hizo degollar a todos los nobles de Judá. Y al rey Sedequías le sacó los ojos y lo aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Los caldeos encendieron la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los deportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo que en tierra de Judá se quedaran los pobres del pueblo, los que nada tenían, y les dio viñas y heredades. ¿Se entiende esto, hermanos? Planes de Dios para Sedequías. Planes buenos, planes de paz, pero que no pudieron llegar a ser una realidad, porque simplemente Sedequías reaccionó de una forma incorrecta.
Busquemos de pasadita libro de Sofonías. Dice el versículo que acabamos de leer de Jeremías, no pierdan Sofonías. Acabamos de leer de Jeremías 39, versículo 10. Dice de la siguiente manera, hermana Delia, hermana Carmen, Marion, dice así. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo que en tierra de Judá se quedaran los pobres del pueblo, los que nada tenían, y les dio viñas y heredad. Y aparentemente fue Nabuzaradán quien hizo esto. Pero mucho tiempo antes de esto, ya Dios lo había dicho, allá en Sofonías. Cuando ocurrieran estas desgracias, allá en Jerusalén, allá en Judá, miren qué dice Dios, Sofonías 3, versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Hermanos, ¿me doy a entender? El 12. Sí. Entonces, con esto, hermanos, quiero mostrarles que en algunas ocasiones la Biblia habla de que los hombres son las que hacen las cosas, pero detrás de esa historia, detrás de eso, quien está actuando es Dios. Sí. A este pueblo que Dios dejó ahí, sí, a este pueblo que Dios dejó ahí, a este pueblo recibe un nombre especial, sí. A este pueblo, hermana Delia, se le llama el remanente. Todos aquellos que no eran del remanente, ya vimos lo que les pasó. Pero solamente el remanente se quedó. Versículo 13. El resto de Israel no hará injusticia, no dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. Así es que, aunque los hijos de Israel fueran como la arena del mar, ¿se acuerdan el texto? Solo el remanente será salvo. Se repitió la historia allá en Jerusalén en el año 70. Se repetirá la historia antes de que venga Cristo o en la segunda venida de Cristo, hermanos. Se repetirá la historia. Los únicos que serán salvos será el remanente. Será el remanente. Fue lo que sucedió aquí. Ahora cuando vemos las características de este remanente y nos vamos a Apocalipsis 14, Apocalipsis 7, nos damos cuenta que el remanente allá en Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, son los 144,000. Por eso la importancia de ser parte de los 144,000. ¿Qué características tienen? No harán injusticia, no dirán mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. ¿Recuerdan cuáles son las características de los 144,000? No fue hallado engaño en su boca. Esto quiere decir que no fueron mentirosos. Esto quiere decir que delante de Dios estaban sin mancha. ¿Me hago entender, hermano? Por eso cuando encontramos en el libro de eventos de los últimos días, que habla de los 144,000,
que habla del remanente. Encontramos ahí las características de ese remanente. Y el día de hoy encontramos iglesias que dicen, toda la iglesia es del remanente. Toda la iglesia es el remanente. Y en esas iglesias a veces hay personas que violan el sábado, en esas iglesias hay personas que adulteran, hay personas que se visten como les da su gana, hay personas que comen como quieren, pero todavía con eso se hacen llamar el remanente, hermano. Pero que ante Dios vemos las características del remanente. Vemos las características del remanente. Por eso Eventos de los Últimos Días y otros libros, cuando habla de los 144,000, dice, mira, no te preocupes tanto por saber quiénes son los 144,000. Mejor, preocúpate por ser parte de los 144,000. La importancia de ese remanente. La importancia de esa última generación, que serán los que terminarán dando el fuerte pregón. Son aquellos que no irán a la tumba, hermanos. Por eso son cosas tan bonitas estas. Y por eso hoy Dios nos envía este mensaje para que nos analicemos cuánto nos hace falta, hermanos. Este mensaje no es para desanimar a nadie. Este mensaje no es para que alguien diga, no, pues eso está tan lejos de mí, que mejor me hago hacia atrás. No. Acordémonos que lo que para el hombre es imposible, para Dios es fácil. Acordémonos que para Dios todo es posible. Acordémonos que dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acordémonos, hermanos, que debiéramos poner nuestra vista en Cristo, debiéramos de poner nuestra vista en las fuerzas de Cristo, debiéramos de poner nuestra vista en lo que Cristo puede hacer y no en lo que nosotros podemos hacer. Realmente como seres humanos no podemos hacer nada. Pero si Cristo mora en tu mente y tu corazón, tú puedes hacerlo todo. ¿Alguien desea agregar algo más, hermano? Si no es así, reflexionemos, hermanos. ¿Cuántas oportunidades tuvo Sedequías? ¿Cuántos llamados? ¿Cuántos mensajes claros escuchó? Y más de una vez él prometió hacer totalmente lo contrario de lo que cuando llegó el momento hizo. Dios le rogó, Dios le dijo, Dios le animó, Dios le instruyó, Dios le puso todo. Le dijo qué iba a pasar si Sedequías obedecía la voz de Dios. Pero parece que Sedequías permitió que el enemigo pusiera otros pensamientos en su mente y fueron los que lo llevaron a realizar cosas contrarias a las que Dios le había dicho que hiciera. ¿Tenemos peligros hoy? Cuando pensamos en los peligros de los últimos días, hermanos, no es tanto que pensemos en los secuestros, que pensemos en las cosas que vemos, que nos roben las casas o carros, todo. Los peligros de los últimos tiempos ahora están relacionados con que tú y yo podemos perder la vida eterna. Eso es lo que podemos perder, hermanos. Esos son los peligros del cristiano. Si al cristiano le quitan sus propiedades, le quitan sus casas, hermanos, sabemos que ahí en el cielo tenemos algo mucho mejor. Es más, si nos quitan la vida, sabemos que Cristo nos la puede dar. Cuando Él venga, nos resucitará. Pero el problema es grave. El peligro es grave cuando pensamos en esos verdaderos peligros que tienen que ver con que perdamos la vida eterna, hermano. ¿Qué tan importante hubiera sido para Sedequías? ¿Qué tan importante hubiera sido para Sedequías lo que Dios le estaba ofreciendo si él hubiera tenido una relación estrecha con Dios? Le hubiera dado la mayor importancia. Pero uno de los problemas de Sedequías es un problema muy parecido al que algunos de nosotros tenemos.
no tenemos una relación estrecha con Dios. Venimos a la iglesia y Dios espera que por lo menos seamos iluminados con el Espíritu Santo. Pero no sucede así. Dios espera que seamos inspirados por el Espíritu Santo. No sucede así. Dios quiere revelarse a ti de una manera directa. Así como Dios se dirigió con Sedequías de una manera directa, también quiere dirigirse contigo y conmigo. Estemos atentos en cualquier momento, hermanos. Estemos atentos, porque Dios se va a dirigir a ti en una forma directa. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo voy a reaccionar? Ojalá, hermanos, lo hagamos de la mejor manera posible. Ojalá reflexionemos sobre lo que hemos estudiado y entonces, bueno, obedezcamos a Dios. Rindámonos a Dios. Y aquello que le hemos prometido a Dios, pues hay que cumplirlo. Sedequías le dijo a Dios que estamos finalizando este mensaje, hermanos. Hablamos de un rey que pudo tener muchas cosas, pero por su reacción perdió muchas cosas. Dios le hizo el llamado, pero la respuesta de este rey no fue la mejor ni la correcta. ¿Qué tuvo que pasar por desobediente? Ver cómo mataban a sus hijos, ver cómo quemaban la ciudad, cómo degollaron a los nobles, a los que estaban cerca de Sedequías, y finalmente, ¿qué le pasó a él? Le sacaron los ojos. Y estas cosas sucedieron como ejemplo, hermanos, para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, como dice la Escritura. Porque las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación que dan las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Cuánto te amó Dios? ¿Cuánto me ama Dios? De tal manera amó Dios a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, que tenga vida eterna. Vamos a estar repitiendo este texto, hermanos, aunque yo sé que ustedes se lo saben de memoria, pero lo vamos a estar repitiendo para que no se nos olvide el amor tan grande que Dios nos ha tenido, para que no se nos olvide que muchas de las cosas que Dios nos pide que hagamos es por amor que los tiene, es por el amor y es por el amor. Si no fuera por su amor de Dios, hermanos, nadie estuviésemos. Alguien dice la salvación es para todos. Bueno, la Biblia dice que es para el que cree. ¿Cuál es la promesa? Vida eterna. Dios deseaba lo mejor para Sedequías. Dios desea lo mejor para ti. Y eso mejor para ti y para mí es la vida eterna. Que Dios nos bendiga a todos.